Entonces ese año 48 es decisivo con la llegada de esos venezolanos que iban avanzadísimos en litografía, habían estado en París, conocían las Thierry Frère, conocían todas las casas de litografías francesas, de manera que eso fue un gran impulso. El segundo punto es 1861 a 79, que es de imprenta Paredes e Hijos. Victoriano Diego Paredes era un santanderiano de Piedecuesta que decide hacer una universidad con campus en Piedecuesta, cerca de Bucaramanga. Entonces ese campus era inmenso y tenía deportes y tenía talleres de fotografía, talleres de litografía, talleres, después hubo una cosa terrible porque la iglesia, que en Santander la manejaban desde Pamplona, la iglesia decidió que eso que estaban haciendo era diabólico. Entonces, como había una guerra, bombardean la universidad y la acaban. Entonces Victoriano Diego de Paredes, que había sido ministro de los radicales y era masón obviamente, y tenía 2 hijos, uno de ellos es Demetrio, no tenía nada que hacer, entonces liquidan eso. Tengo el catálogo de liquidación y todo lo que hay, por ejemplo, sellos de xilografía, piedras litográficas, todo lo que uno se puede imaginar relacionado con la imprenta y todo lo que uno pueda relacionar con la fotografía, todo eso existía. Entonces ellos, lo que les quedó después del bombardeo, eso en el 61 es esa cosa tan terrible, por orden del obispo de Pamplona. Entonces todo eso que pasó hizo que ellos lo liquidaran, hicieran un catálogo, pero luego Demetrio Paredes se quedó con la idea, se volvió un impresor muy importante, muy desconocido. Aquí la gente de arqueología piensa que solamente existió Urdaneta. Existió Demetrio Paredes, que entre otras cosas estaba casado con una alemana, y iba a Alemania como y nosotros a Chía, y también, y entonces al volverse la persona más informada y actualizada de sistemas de impresión, entonces le pedía a Urdaneta, cuando está en Europa, mande metal, o él mismo iba. Entonces los avisos, los pedidos son muy importantes. Aquí, por ejemplo, está el de 1879, que ofrecía los últimos progresos para publicaciones en su taller. Se llama Fotografía y Litografía Paredes. He vuelto a hacerme cargo de mis establecimientos de fotografía y litografía, y tengo el honor de ofrecer en ellos mis servicios para poder corresponder mejor a la benévola acogida de mis trabajos, que han merecido al público hasta hoy, y ha dado un mayor ensanche a los talleres. ¿Dónde quedan los talleres, no? ¿Dónde quedarían? Los he dotado de nuevas y famosas máquinas, de los materiales más ricos y selectos, y de todo que puede constituir un establecimiento de primer orden. A la cabeza del taller de litografía he puesto al señor Gustavo Mauer, grabador y dibujante de primera fuerza, cuyos servicios acabo de asegurar en Alemania. Mi reciente viaje a Europa me ha puesto en capacidad de visitar los mejores establecimientos fotográficos, entrar en relaciones con los artistas más afamados y ponerme al corriente de todos los procedimientos más modernos y prácticos, tales como la impresión permanente en carbón, en el cromotipo, la fototipia y el método de imprimir con tintas inalterables, el famoso procedimiento de fotorrelieve de Woodbury, la fotolitografía y el fotograbado. Para el planteamiento de todos estos sistemas he traído el tren de máquinas y aparatos y materiales de primer orden necesarios, y me hallo así en capacidad de ofrecer a mis clientes un servicio casi universal de los variados ramos del prodigioso arte fotográfico. Octubre 29 de 1878. El tercer punto es 1880-1890, el perfeccionamiento de la xilografía de pie, porque ella existía desde la colonia, porque cómo hacían los registros, no eran sellos xilográficos. La xilografía de pie, que era, en lugar de cortarle el tronco a lo largo, lo cortan así y se vuelve una madera muy dura. Entonces, Alberto Urdaneta, que ha estado en Europa y que regresa y insiste en la Universidad Nacional de que fundan una escuela de grabado. Y fundan la escuela de grabado, y él trae a un español que es Antonio Rodríguez, y porque él tiene una cosa en mente, que es hacer un periódico que llamó El Papel Periódico Ilustrado. Entonces eso es muy importante, porque esa escuela abrió una ventana
Alberto Urdaneta era muy conservador y pero quería hacer un periódico en que colaboraran liberales y conservadores, se llamaba Propaz, pero él de todas maneras era una persona ideológicamente comprometida con el Partido Conservador y con la regeneración. Él le servía totalmente a Rafael Núñez y a todos los que estaban ahí alrededor de la regeneración. Pero con la escuela sucede un misterio, que los alumnos de la escuela resultaron ser los caricaturistas contra Núñez, porque les enseña grabado, y entonces Greñas, que estudia ahí, dice, yo quiero aprender grabado, pero es para darle duro y para luchar por la libertad de prensa. Entonces ya cambia la película, y ahí sale Darío Gaitán, que entre las cosas lo matan al final de la Guerra de los 1000 días, y salen una cantidad de cosas importantes. Entonces de 1890 a 1930 suceden cosas en la técnica, ellos están avanzados, y sobre todo ellos están avanzados en la imagen que va a vulnerar la hegemonía conservadora. Y ahí pues ahí encontramos las maderas Samper, que son muy chistosas. Samper anunciaba madera Samper, y era que imitaba la xilografía, pero era dibujado en tinta china. Entonces ponía los negros y los blancos, pero era un invento, se decía, madera Samper no tenían nada de madera, mejor dicho, era tinta china eso. En segundo lugar, Pepe Gómez, que sí trabajó mucho la xilografía, y trabajó con un señor, creo que Tamayo. Todo era impresionante en Samper, pero en Pepe Gómez, pero Pepe Gómez lo que hacía era, inventa, lo que les decía al principio, papeles transparentes sobre los que trabajaba en tinta china, que fue los que compramos. Entonces se trazó un plan teórico para la investigación sobre la historia de la caricatura en Colombia. La caricatura ha sido clasificada desde el punto de vista de la ciencia, el arte, la pedagogía y la historia. Entonces, decir que es la caricatura como ciencia, entonces les tocaba hablarle a los señores de que Leonardo da Vinci era un científico, entonces había que convencerlo, había que hablar de Lavater y la fisionomía. Entonces Lavater era una persona que estudia cómo los hombres se van pareciendo a los animales, las distintas, era un grabador extraordinario. Ahí está el libro original, que entre otras cosas José María Quijano se lo trae de Europa a Torres Méndez y se lo dedica en 1856. Entonces este libro que estamos exponiendo era de Torres Méndez, se lo han traído de Europa. Entonces convencer dónde se encuentran esas cosas, cómo Lavater era realmente el que estudia los perfiles, las bocas, todo lo que sirvió al desarrollo de la caricatura en el siglo XIX, explicar todo lo de las ciencias sociales con Hogarth y mostrar lo que es la corrupción del ser humano, o sea, tenía que ver con la ciencia de la sociología, la caricatura como instrumento científico en la que se apoyan todo las herramientas indispensables y que las teorías de Freud y de Cris. Luego viene lo que me correspondía a mí, que era realmente lo que me gustaba a mí, que era la caricatura como arte, y se empieza a encontrar que todo esa masa de efímeros grabados de propaganda, de hojas satíricas, de caricaturas que se produjeron en gran volumen del siglo XVII en adelante. Por ello, sin embargo, hay grandes artistas, entonces empezamos a estudiar a los grandes artistas como Bernini, que hizo caricatura, Leonardo, Honoré Daumier, Claude Monet, han ejercido la caricatura sin dudar de su validez en el campo teórico, pues de la relación con el grabado y con la xilografía. De todas maneras, la caricatura, un punto importante que tratamos es la caricatura y la pedagogía, cómo la caricatura enseña, cómo la caricatura pertenece al campo de la representación y puede servir para educar más que un libro. Esa es una idea que yo tuve en el Museo Nacional, que no realicé, que era ahí sí narrar la historia en caricaturas para los niños, en las salas donde estaban las cosas tan aburridas que les parecen a los niños. Entonces, todo ese trabajo de la caricatura se fue desarrollando ya en esta segunda etapa.